Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Acabo de grabar un vídeo como de 15 minutos y no estaba grabando o se me ha fastidiado al final, con lo cual vaya rollo, tengo que volver a empezar. Bueno, nada, acabo de ver los vídeos de Olga, del mago, y me han parecido, me han gustado muchísimo. Me imagino que a vosotros también os habrán gustado muchísimo. Es genial la tía, ¿verdad? Explicando las cosas ahí con esa naturalidad y fabricando sus dados y sus espadas y luego en el coche. La verdad es que un beso, Olga, que me encantan tus vídeos. Y bueno, pues qué más decir del mago, ¿no? Ya lo ha dicho todo Olga, lo ha explicado fenomenal. Yo simplemente se me ocurre puntualizar algunas cosas o añadirle algunas cosas, pues a lo mejor para aclarar, aportar alguna cosa que añada o que ayude a entenderlo, ¿no? Entonces, como decía Olga, el mago eh, es el inicio y es el todo en potencia. Fundamentalmente para mí, una palabra que define muy bien al mago es la semilla, ¿no? El mago sería como una semilla donde está todo en potencia. En la semilla está el árbol entero, está la planta entera, o en el huevo, en la célula primigenia, ¿no? En la gónada, que Olga hacía referencia a la mónada. Si eso lo concretamos en un ser humano, por ejemplo, o cualquier animal, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, se crea una gónada, ¿no? La célula primigenia, y ahí está todo el ser en potencia. Pero todavía no es el ser. Está en potencia, igual que la semilla de un árbol, pero todavía no es el árbol. Tiene que ir dando pasos, una serie de pasos, para que esa potencia se convierta en realidad, se convierta en algo real, ¿no? En el árbol completo. En el árbol. Y tiene todo un proceso. Y el mago sería, por un lado, esa semilla donde está todo, donde tú tienes todas las herramientas y donde está todo el potencial para ser, pero todavía no es, ¿no? Y a la vez es ese primer paso que tiene que dar la semilla, la gónada o cualquiera cuando tiene en potencia algo, un proyecto, y tiene que dar ese primer paso para ir haciendo el proceso de convertirse en lo que en potencia ya es, ¿no? Eso para mí explica muy bien la carta del mago, ¿no? Entonces, en ese proceso de, por ejemplo, si cogemos el ejemplo de una semilla, de una planta o de una célula de un ser humano, eh, ese proceso empieza, como explicaba Olga muy bien, siempre por una división que a la vez es una multiplicación. La célula primigenia se divide, fijaros cómo tiene las piernas, los pies, el mago, siempre hay esa dualidad, ese del uno, del uno y del todo del loco. Creo la dualidad y divido del todo en potencia de la semilla o del huevo primigenio, lo divido en dos. La célula se divide en dos. Y de 2 a 4, otra vez en dos, siempre de 2 en 2. De 4 se vuelve a dividir en 2 y son 8. 8, 16, 32, 64, etcétera, ¿no? Es curioso porque el huevo, por ejemplo, la célula humana, se divide 2, 4, 8, 16, así hasta 56, aproximadamente 56 veces. Curiosamente, los arcanos menores del tarot son 56, y en 56 divisiones de 2 en 2 se crean los millones y millones, porque 2 elevado a 56 es una cifra muy, muy alta, se crean los millones de células que componen todo ese cuerpo humano que estaba en potencia en el uno, en la semilla inicial, ¿no? Y que ha supuesto un proceso de división de 2 en 2, y en cada división de alguna manera se elige algo, es decir, se elige y se renuncia o se sacrifica el todo para convertirse en una parte, para especializarse o para elegir un camino determinado, ¿no? Esto es aplicable, se ve muy bien en el proceso de la célula, pero es aplicable a cualquier proyecto de alguien, ¿no? Entonces, cómo la célula se divide en dos y luego se divide en otros dos, y poco a poco va renunciando. Primero se divide del todo, que es todo en potencia, se divide a lo mejor en los distintos tejidos primordiales del cuerpo humano. Cada vez se va dividiendo más y se va especializando más dentro de un tejido, y llega un momento que las células que se van creando han renunciado a la totalidad para ser una célula del hígado, una célula de la piel, una célula, una neurona, una célula de la sangre, de manera que vas con bifurcaciones siempre de dos, ¿no? Como un camino cuando se abre, vas tomando elecciones, ¿vale? Mm, En realidad regidas, porque ¿qué es lo que rige que una célula se haga regidas por el creador, como decía, por
por la divinidad, por la vida, lo podemos llamar como queramos, pero como por unas instrucciones que vienen de donde vienen, ¿no? Y que hacen que se produzcan esas divisiones para que al final se cree en la realidad ese todo que estaba en potencia en el uno, ¿no? Y se cree en la realidad. Bueno, esto por un lado. Luego os cuento una cosa curiosa, curiosa, que complementa lo que decía Olga, y es que efectivamente el mago tiene aquí los oros, las copas, las espadas y los bastos del tarot, que en la visión que tengo yo, que es la visión de Jodorowsky, los oros serían, como ha dicho Olga, es la tierra, las copas el agua, las espadas el aire y los bastos el fuego. Pero Jodorowsky, que lo asimila en la Carta del Mundo, se ve muy bien, sería el toro o el buey, el león, el ángel y el águila, ¿no? Estos serían los oros, el toro, estos serían los bastos, el león, estos serían las espadas y estos serían las copas, ¿vale? Y fijaros que esta carta se puede dividir por aquí en dos, ¿vale? En dos mitades, izquierda y derecha, y también en dos mitades hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y esto en el fondo también es como un huevo, ¿vale? Esta es la última carta del tarot. Entonces, de alguna manera, es como que al final esas partes en las que se ha dividido, unidas por la esencia, vuelven a formar un todo, ¿no? Pero un todo consciente, ¿no? Entonces, simplemente decir que en la visión, por lo menos en la visión jodorowskiana, fijaros que todos tienen una aureola, estos tres, y sin embargo este no, ¿no? El buey, los oros, ¿vale? Serían todo lo que es la materia, la tierra, lo real, lo tangible, lo que puedes tocar. Las células, el cuerpo, el territorio, y correspondería a las necesidades materiales. ¿Qué necesito para vivir? Lo que necesito, ¿no? Y esto es lo que realmente puedes tocar y puedes ver, ¿no? Y los otros no los puedes ver, por eso tienen aureola, ¿vale? Son entidades, energías que existen, que ahí están. Los deseos existen, yo tengo un deseo, pero no los veo. O las emociones existen, pero no las veo, ¿no? Los pensamientos existen, pero no los veo, ¿no? Y serían eso, los bastos corresponderían a lo sexual, a la energía libidinal, sexual creativa, a todo lo que tiene que ver con el deseo, con lo que me atrae y con lo que me repele, con lo que me mueve, ¿no? Es esa energía de atracción, repulsión, de impulso, todo, que tiene mucho que ver con la energía sexual y con la energía de creación, ¿no? Y de ir hacia algún lugar ¿no? Esta sería esta primera energía. Y fijaros que estas dos primeras, que serían los oros y los bastos, están en la mitad tierra, en la mitad de abajo de la carta, ¿vale? Porque son energías relacionadas con lo que está abajo, con la tierra, con lo animal, lo comparten. De hecho, fijaros fijaros que estos son dos animales, no tienen alas, y estos, sin embargo, tienen alas. Estos están en el cielo, tienen alas, vuelan, y estos están en la tierra, pegados a la tierra, ¿no? Esto lo compartiríamos con todos los seres pegados a la tierra, con todos los animales, las necesidades, lógicamente, y la parte de lo que necesitamos, y los deseos o los impulsos de atracción, repulsión, ¿no? Esto es algo que es común a tierra. Y sin embargo, los pensamientos, que serían las espadas o el águila en este caso, y las emociones, que serían las copas, el ángel en este caso, tienen alas, ¿vale? Son la parte cielo, ¿no? Es la parte superior. Y el ser humano, en este caso también esto sería la esencia que une estos cuatro centros, porque esto sería qué es lo que necesito, cuáles son mis necesidades. Sin aire me muero, sin comer y sin comida me muero, sin descansar me muero. Estos serían mis deseos. Ya no necesito, si tengo un impulso sexual lo tengo, pero sin sexo, bueno, no tiene tanta gracia la cosa, pero se puede vivir, no me muero, ¿vale? Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué deseo? ¿Qué amo? ¿Cuáles son las emociones que siento? ¿No? ¿Qué necesito? ¿Qué deseo? ¿Qué siento? En el sentido de emoción. ¿Y qué pienso? ¿Cuáles son mis estructuras mentales? ¿Cuáles son mis ideas? ¿Mis conceptos? ¿Mi concepto del mundo? ¿No? Entonces, todo tiene que estar gobernado por el ser esencial, ¿no? La verdad es que me estoy liando con esta carta, que ya la veremos en el mundo, pero era para explicar, me parecía importante explicar los oros, los bastos, las copas y las espadas, y cómo esos cuatro componentes lo forman todo en la vida, ¿no? Son
los componentes, las energías que están, y si yo estoy en coherencia, el ser esencial es coherente y gobierna estas 4 energías, lo que yo necesito, lo que yo deseo, lo que yo siento y lo que yo pienso, ¿no? Esto también tendría que ver con como yo actúo, todo eso está en coherencia, ¿no? Bueno, me he liado un poco con la carta del mundo que, como aperitivo de tal, pero fijaros que todas esas elementos están aquí en la carta del mago. Son los oros, ¿vale? Esto sería el basto, esto sería una espada como un cuchillo y esto serían las copas, ¿vale? Y como colofón, una curiosidad, que esto es una cosa que descubrí yo, y esto es marca de la casa, vamos, copyright, creo, yo no lo he visto en ningún otro sitio, pero viendo cositas de números y tal, fijaros que los 3 dados, que efectivamente tienen un 2, un 1, un 2 y un 4. 7, 7 y 7, que son 21. Como contaba Olga, nada es casualidad en el tarot, todo tiene un sentido, y casualmente los dados suman 21, como los 21 arcanos mayores. Podría sugerir que la estructura del tarot es de 7, 7 y 7, pero eso ya lo hablaremos, porque hay opiniones para todo. Pero coincido con Olga en que viene a decir que el azar no existe, que los dados en el fondo no son casualidad que salgan nosotros, sino son causalidad, ¿no? Lo que pasa es que nosotros a veces no vemos la causa que hay detrás de todo lo que ocurre, ¿no? Pero el hecho de que sean 1, 2 y 4, curiosamente, es la división que yo os contaba de la célula, que esta podía verse también este oro, como el todo en potencia y como la célula inicial o el sol o la semilla inicial que poco a poco se va a convertir, va a ir agrandándose y se va a convertir en una realidad, ¿no? Y fijaros que el 1, el 2 y el 4 son los primeros pasos en esa división que hablábamos antes. Del 1 pasa al 2, del 2 pasa al 4, del 4 pasaría al 8 y así infinitamente, ¿no? Pero son esos tres primeros, los primeros pasos en esa división. Y voy a coger esto, no sé si lo podré hacer así porque que lo vea la cámara, pero fijaros en esto, que seguramente os suena a todos, ¿no? Os suena del círculo dividido en 9 partes, ¿no? Del eneagrama, ¿no? Y el 9, el 3 y el 6 conectados. Bueno, pues fijaros qué curioso, si nosotros vamos haciendo, dibujando aquí ese proceso de división, que en realidad es de multiplicación por 2, ¿no? Porque la célula primera se divide en 2 y luego se divide otra vez en 2 y va generando multiplicar por 2, ¿no? Pues son 2, multiplicas por 2 y son 4, multiplicas por 2 y son 8, etcétera, etcétera. Si vamos haciendo eso aquí, a ver si se puede ver un poco mejor ahí, ¿vale? Del 1 pasamos al 2, ¿vale? Del 2 pasamos al 4. Del 4 pasamos al 8. Del 8, 8 y 8, 16. Si lo sumamos son 7. 6 y 1, 7, ¿no? Del 8 al 16, que es un 7, pasamos al 7. Del 16 se convierte en 32. Y 3 y 2 son 5. Al 5. Del 32 células pasamos a 64. 6 y 4, 10. Volvemos al 1. Ya estamos otra vez ahí, en el 1. Del 64 son 128, que son 3 y 8, 11. 1 y 1, 2. Volvemos a estar en el 2. Del 128 al 256, que si lo sumamos es 4. Y estamos todo el rato haciendo esta figura. El crecimiento por 2, el crecimiento natural de división celular, podría ser infinito, pero os fijáis qué figura sale, que sale un infinito, que sale el sombrero del mago. Y nada, con esto os dejo. Un saludo a todos y nada, que un abrazo muy fuerte para todos y un beso. Hasta luego.